Carlos Martinat trabaja realizando instalaciones escultóricas y sonoras, en donde la sucesión de una serie de eventos se realiza en base al ritmo que dan sensores y la interacción con el espectador. Desde hace un tiempo está trabajando con Kiko Mayorga de manera cooperativa en este tipo de obras y a continuación vamos a ver qué más ofrece esta expresión. Bueno, la pieza que está en Revolver es una pieza que hice en colaboración con mi hermano mellizo, José Luis, con desarrollo técnico de Kiko Mayorga, de Marco Atalaya. Y es una pieza sonora, una pieza de audio con una serie de cintas que van constantemente, esas ruedas y cintas que están girando constantemente, una serie de loops constantes, ¿no?, de diferentes audios provenientes ya sean de audios políticos, audios religiosos, canciones, todo un discurso bastante pasional, ¿no?, casi todo lo que escuchas. Regístrese, comuníquese y publique. ¿Qué está sucediendo? Comuníquese y publíquese. Regístrese, comuníquese y publíquese. Dueña del pasado. Regístrese, comuníquese y publíquese. Del futuro. Regístrese. Mientras que también los elementos van graficando gráficas sagradas, que son las composiciones que tú ves con las ruedas o con los diferentes cintas que van dibujando cada escultura. En el caso de José Carlos Martinat hay también piezas, bueno, sí, por un lado hay una reflexión sobre los medios y nuestra relación con ellos, y por otro lado es a veces el uso de la tecnología como algo muy natural, ¿no? En medio de una propuesta conceptual más bien, ¿no? Entonces, bueno, hay la tecnología como tema central, pero también la tecnología como un elemento de un espacio de reflexión. En general, para intervenir el ambiente, ¿no?, y generar interacción con ambientes, es muy útil esto de usar recursos electrónicos o eléctricos, o sea, por ejemplo, luces, por ejemplo, motores, y estos pueden reaccionar a partir de la señal que captan sensores, ¿no? Entonces se genera una situación de interacción entre el espectador y las piezas, ¿no? Estas esculturas que involucran tecnología e interacción suelen ser muy complejas mantenerlas funcionando muchas veces en espacios, ¿no?, donde hay mucho tránsito de personas, ¿no? Entonces muchas veces, dependiendo del caso, se suele utilizar sensores PIR, sensores de movimiento, que permiten que las piezas funcionen cada vez que una persona entra al espacio, ¿no? Es una tendencia natural del hombre el unirse a otros para obtener sus fines y objetivos. Permite, bueno, marcar tiempos en el espacio con el espectador cuando entra al área, y también nos sirve y nos ayuda para poder también darle un mantenimiento, que la pieza se mantenga funcionando por un lapso de tiempo mucho más largo, ¿no?, que mantenerla siempre funcionando, porque son complejas, necesitan estar constantemente revisándolas y mirándolas para que tengan un buen funcionamiento. Bueno, hay una mezcla de diseño por computadora. Con Reuter hicimos un diseño en AutoCAD. Hay partes de corte láser, hay partes de fabricación muy artesanal. Digamos, es una combinación de tecnologías viejas y nuevas, ¿no? Tecnologías nuevas de fabricación, pero tecnologías viejas o sea, diseños antiguos, ¿no? Cabezales antiguos, cintas antiguas, motores reciclados de fotocopiadoras. Una de las primeras usamos un PLC, que fue un chico que hacía cosas de seguridad para casas, ¿no? Luego trabajé con Pierre Peña, que nos ayudó con una serie de
con los PLCs que podían poder prender audios y cosas mucho más puntuales, con tiempos mucho más exactos. Y era como, un PLC es un controlador industrial, si es que no estoy diciéndolo mal, que tienes una serie de entradas y que tú puedes programar, y puedes exactamente con eso puedes programar, yo quiero que a los 5 segundos se encienda esto y a los 3 se apague esto. Inicialmente trabajamos con sensores, pero el sensor tiene una serie de perillas, o sea, te permite al ojo calcular un tiempo, pero no muy exacto, ¿no? Totalmente inexacto. El PC te permite ser totalmente exacto y poder controlar las cosas de una forma mucho más puntual, ¿no? Entonces era también como un súper descubrimiento, pero eran elementos bastante caros porque era material industrial de cierta forma, ¿no? Una invitación por ATA a un festival de video en Holanda, donde presento un proyecto, el director le gustó y me invita y me da los fondos para poder realizar este proyecto, que era una especie de micrófono robotizado, ¿no? Que se movía, te seguía, te hablaba y una serie de cosas. Para la técnica que yo usaba en ese momento era como medio imposible lograr eso, ¿no? Y haciendo averiguaciones por amigos, sale el nombre de Kiko Mayor. Entonces es ahí que yo tengo el primer encuentro con Kiko y bueno, también las cosas ahí como que agarró un vuelo mucho más fuerte y mucho más intenso, ¿no? Yo con Kiko ya venía de realizar una serie de proyectos con sonidos, el arpa láser y otra serie más de investigaciones que venía haciendo con audio y bueno, él es ingeniero electrónico, ¿no? Y nos adentramos y hicimos el primer proyecto con un micrófono robotizado que se movía, te hablaba, te cuestionaba y lo pusimos allá en Astronaut, que fue una experiencia bien interesante. Eso en el 2003, ¿no? Descubrimos el Max, que era un programa que te permitía hacer prácticamente lo que querías en aquel momento, ¿no? Y luego ya vino otros proyectos más, tipo el ambiente de realidad número 2, que logramos un fondo, conceptualmente fue planteado por los dos. Y ahí logramos un dinero también para hacer un proyecto con una serie de impresoras que se colocaron en la fachada de un edificio en el centro de Lima. Hay trabajos de José Carlos Martinat que funcionan independientemente de que haya o no haya personas, ¿no? Y es también una reflexión sobre la máquina misma, ¿no? Digamos que es casi autónoma frente a las personas a veces, ¿no? De hecho, el trabajo de José Carlos juega por diferentes, ha recorrido diferentes regiones de un eje de coordenadas que hemos estado estudiando últimamente, porque José Carlos desde el principio plantea la idea de que las cosas se comportan como personas o interactúan con las personas, y es lo que él describe como estereorrealidad, ¿no? Que es como es un concepto presente en varios trabajos. Entonces, en este plano donde tratamos de ubicar las piezas, digamos, se tiene el rango completo desde objetos hasta personas en el eje horizontal y luego en el eje vertical se tiene el comportamiento, también un rango completo de comportarse como personas o como cosas, ¿no? Entonces, digamos, los trabajos de José Carlos se ubican de una manera bien interesante y se desplazan por estos ejes, como justamente explorando esta época de transformación en la que las cosas tienen una participación más activa en la vida de las personas e influyen también en su forma de vivir y relacionarse. Entonces, bueno, hay varias exploraciones que nos llevan por estos cuadrantes, ¿no? Por ejemplo, los proyectos que él mencionaba de los micrófonos, que como que cobran vida y hablan en vez de escuchar, ¿no? Es casi una alteración de su rol que cuestiona a la persona en su rol de usuario de esos objetos, ¿no? O más adelante, esas impresoras que buscan información en Internet, también es como una máquina que, bueno, esto era en el año 2004, ¿no? En esa época no había tanta información como hoy en día, no había esta lluvia que es Facebook, que aunque uno no quiera, llega la información, sino que en esa época la información dormía en la web a la espera de que venga una persona a buscarla, ¿no? Y este trabajo más bien planteaba unas máquinas que permitían que la información vaya en búsqueda de las personas, ¿no? Entonces este intercambio de roles es un espacio para reflexionar, ¿no? Y muchos de los trabajos se apoyan en esas ideas.
Para mí digamos, la experiencia de trabajar con José Carlos ha sido increíble y me ha abierto un montón de puertas e ideas y visiones distintas, ¿no? Yo venía de ingeniería y me gustaba construir máquinas, robots y cosas curiosas, y José Carlos más bien quería estos elementos para reforzar un concepto, ¿no? Entonces es la aplicación conceptual de la tecnología, que para mí era súper interesante. Entonces yo he tenido años de años que lo iba acompañando en desarrollar piezas, y para mí ha sido, digamos, una experiencia increíble que usualmente en un ámbito de ingeniería, un requerimiento que no se daría nunca, ¿no? Alfonso Casabón está experimentando con una tecnología llamada mapping. Vamos a ver en qué consiste esta forma de expresión. Mapping es algo bien sencillo, es cuando tú agarras un objeto, le sacas la forma, sacas la plantilla de ese objeto y después creas video en función a esa plantilla. Entonces, a la hora de proyectarla sobre el objeto, esta plantilla hace que calce con donde la estás proyectando, y eso tiene un efecto muy interesante porque ya no solamente prendes un proyector y lo lanzas encima de una superficie, sino que tomas la forma, entonces lo vuelve un poco más interesante. Cuando haces cosas grandes combinas varios proyectores de diferentes potencias y diferentes distancias, depende de la complejidad del proyecto. Por ejemplo, ahora proyectamos en la Plaza Mayor en enero y teníamos postes, palmeras, una serie de obstáculos, entonces tenías que ubicar los proyectores y después agarrar esa señal de varios y unirla en una sola, ¿no? Y creo que es una de estas carreras nuevas que juntas un poco de arquitecto, un poco de diseñador, un poco de ideasta, un poco de tecnológico y toda la creatividad que puedas tener en la cabeza para hacer resultados interesantes, ¿no? Pero sí, esto no es algo que estudias en realidad, es algo que aprendes y que combinas diferentes cosas que hayas aprendido.